Núcleo Milenio Disca, UDP y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presentan Curso de Pregrado Introducción a los Estudios en Discapacidad, una colaboración entre Núcleo Disca y la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Profesora responsable Florencia Herrera, ayudante Liz Carrús. Clase número 10. Trabajo. Nos acompaña Jaime Ramírez exponiendo la política pública de inclusión laboral en Chile en el contexto del Estado neoliberal y Daniela Leal con personas en situación de discapacidad y su participación en el mercado del trabajo, evidencia a partir de ENDIDE 2022. Hoy día tenemos sorpresas. En esta clase sobre trabajo tenemos dos invitados. Como sorpresa, tenemos a Daniela Leal, que va a presentar segundo, sí que va a presentar segundo. Y a Jaime lo tenemos en el Zoom porque, bueno, hubo un problema con la línea 3, así que no pudo venir. Igual voy a presentar a Jaime para los que no estuvieron también en la primera clase que tocó Jaime también. Jaime Ramírez, cientista político, magíster en ciencia política de la Universidad Católica, docente de la Universidad de Chile, de la Universidad del Estado, varios referentes de investigación sobre los estudios críticos de discapacidad y la teoría democrática. Tiene varias publicaciones en el área, actualmente es presidente del Colectivo Nacional por la Discapacidad y forma parte del Consejo de Expertos por Experiencia del Núcleo Milenio. Y voy a pasarles hojitas para que quieran sus preguntas. Porque hemos tenido beneficios bajo. Estamos diversificando las estrategias, por si acaso, si se les ocurre entonces una pregunta durante la presentación de Jaime o durante la presentación de Daniela, la pueden escribir y al final las leemos, las preguntas enteras. También pueden levantar la mano al final y preguntar. Sí, todo vale para... ¿Partimos entonces? ¿Partimos? Partimos, sí. Sí, ya ok. Hola chicos, buenos días. Lamento no poder estar acá, pero por problemas técnicos ajenos a mi persona que me tienen muy frustrado, no pude llegar. Esta clase se titula El mercado del trabajo en los Disability Studies. Como lo vimos en la clase pasada, en la primera clase, los Disability Studies son un sector particular de los estudios en discapacidad, particularmente la vertiente inglesa de los estudios en discapacidad, que es la que más ha abordado el tema del trabajo en materia de los estudios en discapacidad. Dicho esto, comenzamos. Como esta clase está pensada de manera participativa, espero que puedan seguir participando de igual modo. Andrea, cuando me queden 5 minutos, te pido que me vayas a avisar. Ok. Creo que tenía 20, no estoy seguro. Sí, sí. Te avisamos a los 15 minutos. Algunos, sé que varios estudiantes del curso son estudiantes de sociología, entonces me interesaría que me dijeran qué es lo que entienden por el concepto de solidaridad en Durkheim. ¿Alguien me podría comentar eso? No sé cuántos estudiantes hay en sala. Y si hay alguien que estudia sociología, si no lo digo yo. El concepto de solidaridad en los años. Pregunta de prueba. Sí. De primera. ¿Quién se lanza? ¿Hay estudiantes? Vamos chicos con ánimo, si la idea es que podamos conversar, pese a las complejidades de la historia. ¿Nadie se acuerda del concepto de solidaridad en Durkheim?
es el ramo de introducción a la sociología. A la 1, a las 2, a las 3, bueno. Los estudios en discapacidad para hablar del mercado de trabajo toman a Durkheim. ¿Por qué? Porque Durkheim establece que hay dos tipos de solidaridad. Y los dos tipos de solidaridad tienen que ver con cómo se estructura el mercado de trabajo. Por eso, para los disability studies, Durkheim es un pilar fundamental. Durkheim dice que en las sociedades preindustriales existía una solidaridad de tipo mecánica, en donde todos eran parte del trabajo de manera colectiva, no había un trabajo especializado, sino el fruto del trabajo era colectivo. Y eso generaba dinámicas sociales bien particulares. En cambio, las sociedades industriales, con la llegada del capitalismo, se constituye lo que Durkheim eh, menciona como solidaridad orgánica. La solidaridad orgánica tiene que ver con una estructura del trabajo diferente, donde se valora a las personas de manera individual por la calidad de su trabajo. El trabajo se comienza a especializar, se empieza a construir leyes, normas y contratos de trabajo, por ejemplo, etcétera. Y eso cambia efectivamente la dinámica social del trabajo, porque se empieza a valorar subjetivamente de manera individual al trabajador. Y eso me dirán ustedes que tiene que ver con la discapacidad. Y por cierto, Durkheim no hablaba de la persona con discapacidad en concreto, pero lo que sí nos permite dar una vuelta es entender que en las sociedades contemporáneas la exclusión del mercado de trabajo no solo implica una falta de recursos materiales, sino también recursos simbólicos y que derivan de la exclusión social en general, porque el mercado del trabajo no solo da el dinero, sino da una identidad en las sociedades neoliberales contemporáneas. Entonces, estar excluido del mercado de trabajo hoy es estar excluido de la sociedad en su conjunto. Eh, y se excluye a las personas con discapacidad porque se plantea que no contribuyen al aspecto más central de la vida actual, que es el trabajo. Por tanto, son sujetos que no pertenecen a la colectividad social porque no pertenecen a la calidad al mercado de trabajo y por tanto son sujetos de caridad. Son improductivas y necesitadas. Y acá se da una discusión muy interesante en los disability studies. Y es que Walker plantea cómo construimos el concepto de inclusión y exclusión. Y él dice que la exclusión está dada por la negación de los derechos civiles de las personas. En específico, por ejemplo, el derecho civil, derecho al trabajo, por ejemplo. Toda persona que no tiene derecho al trabajo está excluida de la sociedad, porque el derecho al trabajo es un derecho civil esencial. Por tanto, si no tengo derecho a trabajar, no tengo garantizado mi derecho civil. Eh, Estar incluido en la sociedad contemporánea neoliberal implica ser ciudadano económicamente activo y ser parte del mercado laboral formal. Esto es bien interesante porque desde el punto de vista marxista hay autoras como Silvia Federici que plantean
que la crítica más central de Marx es que Marx solo estudió el mercado de trabajo de tipo asalariado, pero el mercado de trabajo tiene más que ver con el salario. Ah, ella plantea que, por ejemplo, las mujeres también trabajan pese a que no reciban un salario, por ejemplo, y eso no es estudiado por Marx. Eh, y otro elemento bien interesante es que los estudios en discapacidad eh, dan cuenta de que la exclusión del mercado del trabajo actual es efectivamente así, pero no fue siempre así. Porque en las sociedades precapitalistas de trabajo agrario y comunal, en donde eh, se trabajaba de manera familiar, las personas con discapacidad, si bien no eran tampoco consideradas como un igual, personas sin discapacidad o sin deficiencia, sí eran parte del trabajo colectivo familiar, ya sea por obligación más que por interés, pero sí lo estaba, a diferencia del mercado de trabajo contemporáneo. Otra, otra cuestión bien interesante que es estudiada por Mike Oliver, uno de los teóricos centrales de los Disability Studies, es el caso de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, eh, muchos de los trabajadores fueron a la guerra. Por tanto, el mercado del trabajo tuvo una crisis de trabajadores. Y previo a eso, las personas con discapacidad y las mujeres, muchas de ellas no tenían derecho al trabajo, pero como la industria tenía que seguir funcionando para poder seguir sosteniendo la guerra, se le dio la oportunidad a las personas con discapacidad de entrar al mercado de trabajo. Y gran parte de las personas con discapacidad cumplieron efectivamente las expectativas que se tenían y sostuvieron la economía de los países industriales en la Segunda Guerra Mundial, particularmente Gran Bretaña. No obstante, después de que la Segunda Guerra Mundial terminó, los primeros trabajadores en salir fueron las personas con discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad, lo que los disability studies plantean soterradamente con estas reflexiones, es decir, voy a ver si lo tengo acá, si no lo digo. Así, la exclusión de las personas con discapacidad del mercado de trabajo no están dadas por las deficiencias físicas, cognitivas o orgánicas de estas personas, sino con cómo está estructurado el mercado de trabajo. No sé si entiende la distinción que estoy tratando de hacer y no los veo, así que, ¿sí? Encuentro que sí. Ya. Eh, otro elemento central de los disability studies para analizar el mercado de trabajo es el segundo punto. La exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral es una exclusión estructural que no tiene que ver en estricto rigor con el mercado laboral, sino una exclusión sistemática, con el derecho a la información, con el derecho a la educación, con el derecho al transporte, etcétera. Muestra de ello es lo que me acaba de pasar. Yo tengo mi responsabilidad, entre comillas, laboral, que es ir a hacerle clases a ustedes, y no pude llegar por cuestiones que son ajenas a mí, y eso, sin duda,
probablemente si no hubiera otra docente que guía el curso que es persona con discapacidad, que entiende que estas cosas pueden pasar, no habría la modalidad de hacer esta clase híbrida y simplemente faltaría mi labor como docente y eso me causaría problemas laborales severos, además de la frustración que implica no poder hacer la clase como corresponde. Pero hago el punto porque eh, me parece importante decir que eh, no vamos a solucionar el problema de el trabajo de la persona con discapacidad pensando en el mercado de trabajo como un problema o con la ley de cuotas, por ejemplo, porque la ley de cuotas va a servir solo si pensamos la exclusión de las personas con discapacidad de manera estructural y no de forma aislada, como la mayor parte de las políticas públicas funcionan. Por eso, la mayor parte de las políticas públicas en discapacidad no funcionan. Voy a hablarle un poquito muy resumido del caso de Chile, porque entiendo que la invitada lo va a tocar más en profundidad que yo, pero voy a explicarlo más en concreto lo que le acabo de decir de manera teórica. Y esto no es algo que haya analizado yo particularmente, tengo que dar la como bondades del caso y es decir que esto está basado en un texto de Juan Carlos Sea que está en la bibliografía. Eh, Espero puedan leer. Eh, Ahí se dice que existe eh, una ley de inclusión laboral, que es la ley temporal, la ley 21.015. La ley 21.015 establece que en las empresas que tengan más de 100 trabajadores deben tener el 1% de su planta personas con discapacidad. Lo que encuentra Juan Carlos es bien interesante. Y es que dice que la ley de inclusión laboral efectivamente no ha cumplido el objetivo que tenía previamente, que es incorporar personas con discapacidad al mercado de trabajo. ¿Por qué? Por varias cosas que vamos a ver aquí. La mayor parte de las personas con discapacidad que están en el mercado de trabajo hoy ya lo tenían previo a la ley. Eso es lo primero. Eh, Otro elemento bien importante es las medidas alternativas de cumplimiento de la misma ley de inclusión laboral. Para que ustedes sepan, la ley de inclusión laboral tiene dos eh, medidas alternativas de cumplimiento. Una que yo llamo la tercerización, que es básicamente que la empresa contrate una empresa, no sé, para hacer el aseo en la oficina. Y si esa empresa que yo contraté para hacer la limpieza tiene una persona con discapacidad en el interior de esta, cumple con la cuota, tanto la empresa que viene a hacer el aseo como la empresa que yo contraté en mi eh, empresa particular. No sé si se entiende. ¿Se entendió? Sí. Lo otro es el mecanismo alternativo de las donaciones. Eh, si, la, si las eh, empresas no pueden contratar, están obligados a entregar dinero a organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es decir, si no contrato, pago.
Estas dos medidas, la tercerización de contratar una empresa externa y que esa empresa externa tenga personas con discapacidad y las donaciones, a mi juicio, rompen el espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley es contratar personas con discapacidad y no evitar contratarlas. Y estos dos mecanismos alternativos, por un lado, la tercerización fomenta el doble cumplimiento, que es cumplir en la empresa externa y cumplir en la propia, y las donaciones eh, es como pagar una multa, pago para no contratar. Otro elemento bien interesante son las razones fundadas de no contratación, que son dos, básicamente, para la ley. Una es la incompatibilidad del cargo y la otra es que no existan postulantes. Cuando me refiero a razones fundadas de no contratación, la ley establece que hay razones para no cumplirla en determinados casos, que son estas dos, que es básicamente una, que el giro de la empresa sea un giro riesgoso, que no pueda tener personas con discapacidad, por ejemplo, no sé, una empresa nuclear que trabaja con líquidos de alto riesgo, no sé, estoy inventando. Esa empresa puede decir, yo no puedo trabajar con personas con discapacidad, porque ¿cómo voy a trabajar con una persona ciega? Esa persona ciega puede derramar un líquido y se envenenan todos los trabajadores de la fábrica. Estoy inventando. Eh, y el otro elemento es decir, yo levanté un concurso de contratación a personas con discapacidad y no llegó nadie. Lo que tenemos que decir ahí son dos cosas. Lo primero, respecto de la incompatibilidad del cargo. Eso es bien dudoso, o de la incompatibilidad del giro de la empresa, porque si bien yo trabajo, no sé, haciendo aviones y requiero mucha precisión, etcétera, no todas las personas que trabajen en esa empresa van a hacer los aviones de esa empresa. Puede haber alguien que sea el secretario, el administrativo, etcétera. Y perfectamente eso puede hacerlo una persona con discapacidad. Pero muchas empresas se han escudado en la incompatibilidad para no contratar personas con discapacidad. Eh, y lo otro, respecto de los no postulantes, es fácil de cuestionar, ¿no es cierto? Porque yo puse efectivamente esa oferta de trabajo en un portal de empleo. Pero eso significa realmente buscar con intención a las personas con discapacidad. ¿Cuánto es el porcentaje de personas con discapacidad que tienen un perfil en un portal de empleo? Yo tengo contacto con las personas con discapacidad, realmente busco en las organizaciones, ONG, o simplemente dejo colgado ahí la cuestión del portal y espero de verdad que por favor no lleguen las personas con discapacidad a buscar ese puesto de trabajo. Y esto me hace decir que la ley no ha tenido los efectos esperados, no solo o no porque la ley sea mala, que bajo mi criterio ustedes entenderán que por cierto lo es, pero la ley no ha funcionado por cómo está diseñado el mercado laboral chileno. Y el mercado Bueno, laboral, quedan 5 minutos, Juan. O sea, Jaime. sí, el mercado laboral chileno. Y en específico, el mercado laboral en un contexto neoliberal. Y me quedan 5 minutos y ya estamos terminando. Excelente. Quisiera dejarlo con estos tres elementos
importante, y es que los Disability Studies plantean que para avanzar en el ingreso de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo se deben considerar tres cuestiones importantes. La primera es que el problema de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo es el diseño de el propio mercado laboral, no las personas con discapacidad. Segundo, si queremos avanzar a la entrada real de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, debemos considerar la exclusión de manera transversal. Es decir, debe haber un acompañamiento en el sistema educativo, primario, secundario, tercero, para que esa persona pueda llegar efectivamente a ocupar los puestos de trabajo que debería ocupar o que ella desea ocupar. Sí, además de, por cierto, garantizar de que los medios de transporte puedan existir para que no pasen cuestiones como la que pasó hoy, que no puede llegar. Por ejemplo, un elemento, y el tercero, y es bien importante, es que las leyes de cuota en ningún país del mundo, dice el Disability Studies, han cumplido las expectativas que tenían que cumplir. Y de hecho, han generado externalidades negativas o efectos no esperados de manera negativa, como lo que ocurre en la ley 21015. ¿Y por qué digo efectos no esperados o externalidades negativas? Porque Juan Carlos Sea es enfático en eso, y yo coincido con él, que la ley de inclusión laboral ha fomentado la industria de la discapacidad en lugar de generar empleo para las propias personas con discapacidad. Cuando yo me refiero a fomentar la industria de la discapacidad, tiene que ver con que se han fortalecido las organizaciones, ONG de inclusión laboral, organizaciones para personas con discapacidad que lucran con las propias personas con discapacidad que, que los Disability Studies llaman industria de la discapacidad, en lugar de la colocación en el empleo de las personas con discapacidad. Es decir, pasamos de estar eh, buscando trabajo a que la misma ley de inclusión laboral fomente la caridad hacia las personas con discapacidad, porque prefiero no contratarlo, sino pasar plata para no contratar. Y eso es fomentar la caridad. Y eso pasa en la sociedad, en Neoyero. Aquí termino, chicos. No sé si tienen dudas, consultas. Vamos a pasar a la presentación de Daniela y al final vamos a abrir para dudas, comentarios, preguntas. Muchas gracias, Jaime. Ahora vamos a pasar a la presentación de nuestra segunda profesora invitada. Ella es Daniela Leal Valenzuela, socióloga y magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es la jefa de la Unidad de Estudios Telefónicos de la Dirección de Estudios Sociales de la UC del Sur. Con áreas de trabajo son metodologías de investigación, diseño y aplicación de encuestas sociales, análisis de datos y estadística aplicada. Y sus tópicos de interés son tecnología e innovación, trabajo e inclusión social de personas en situación de discapacidad. Y actualmente está haciendo su tesis doctoral sobre inserción y trayectoria laboral de personas en situación de discapacidad. También se queda aquí. Bueno, hola, buenos días. Tal como Florencia señaló, lo que les voy a conversar el día de hoy está relacionado con el trabajo que estoy desarrollando en la tesis doctoral. Ha sido un largo camino para poder, de alguna manera, entrar en materia y poder mostrar o exhibir en el fondo ya resultados, y un poco lo que les quiero comentar hoy día, acerca de los hallazgos ya que hemos estado encontrando, que yo he encontrado ya en la tesis. Para contarles un poco,
Jaime habló muy bien, en el fondo, como de la parte teórica, desde la sociología, desde el tema del trabajo propiamente tal. Entonces, yo acá simplemente voy a reforzar algunas ideas, el tema de las barreras, por ejemplo, entender la discapacidad como una experiencia social, en el fondo, y no de esta perspectiva médica muy tradicional, de que la persona con discapacidad es alguien que está enfermo, en el fondo. Superar esas barreras ha tomado tiempo, pero la sociedad en su conjunto ha visto de alguna manera, y para pensarlo así, de una forma más positiva de plantearlo, que hay una experiencia social en el fondo que hay que construir entre todos, ¿ya? Y eso incluye a personas con discapacidad, a todos, ¿ya? Está este tema también de la integración versus la inclusión, ¿ya? Esta idea de que efectivamente que es una inclusión efectiva versus lo que es en el fondo simplemente integrar, que las personas estén, pero que no necesariamente se involucren de la manera más intensa o de la vida social de manera más amplia, ¿ya? Jaime también habló, y creo que conecta muy bien con esta idea de que la inclusión tiene que ser algo transversal, en distintas esferas, ¿ya? No solamente del trabajo para el trabajo, de la educación para la educación, del transporte para el transporte, sino como un todo. Ya tiene que haber un enlace en el fondo de posibilidades que permitan a las personas con discapacidad hacer vida social o ser parte del entramado, ¿ya? Hay áreas críticas en cuanto a la apertura y a la inclusión. La espacialidad claramente es una de ellas, la salud, la educación y el trabajo. Ya, justamente el trabajo, y acá es donde yo me voy a enfocar en el fondo, es un aspecto crítico y es algo sobre lo cual hay estudios y también se ha generado data, información, que es un poco lo que les quiero comentar hoy. También hay áreas críticas de involucramiento, y esto tiene que ver con aspectos relacionados con la ciudadanía. Como no solamente actuar, estar en la sociedad, sino también ser parte activa, poder tomar decisiones, poder opinar, poder disputar, poder dar, en el fondo, una opinión, ser parte de las decisiones que la sociedad en su conjunto toma para la sociedad. Y eso también son áreas críticas desde la cultura, desde la política y desde la ciencia. La participación de personas con discapacidad en la construcción de la ciencia. Es algo que está siendo tematizado cada vez más. Y otro punto que, al menos en la tesis, yo tomo harto, que es el tema de las interseccionalidades. ¿Ya? Esta idea de que hay, lo voy a poner en estos términos, desventajas, ¿ya? Que son acumulativas y que se combinan entre sí. ¿Ya? Y esto en el mercado del trabajo es súper claro. ¿Ya? Y ahí les voy a aumentar algunos datos. Para que se espanten un poco, yo me espanté cuando los vi, y quiero compartir en el fondo como esa zona, ¿ya? Entonces, bueno, la infección y la inclusión dan cuenta de que hay un ambiente restringido, que es dinámico y competitivo. ¿Ya? Sabemos que el mercado laboral es competencia. ¿No? Competencia por puestos de trabajo, es competencia por estar en el mercado, es competencia por los sueldos, es competencia por estar, para entrar y para permanecer. ¿Okay? Y por lo tanto se genera, o se ve, se visualiza una precarización y la necesidad, en el fondo, de una intervención social. Y esa intervención se ve como insuficiente. Hay una pista de eso, es un poco lo que comentaba Jaime acerca de la ley, ¿no? Las políticas públicas, el Estado, en el fondo, como postuladores de políticas públicas, se han visto un poco sobrepasados, en el fondo, en esta materia, ya sobre todo en el trabajo. Bueno, enfoque teóricos de base, ¿por qué las personas entran al mercado laboral? ¿Por qué las personas buscan ser parte del mercado laboral? Bueno, la teoría económica, hay necesidades, ¿no? Satisfacción de necesidades, hay que, como dicen por ahí, parar la olla, ¿no? Y eso, exactamente, es una razón de por qué yo quiero estar. ¿Ya? Pero también hay otras teorías asociadas, por ejemplo, al capital cultural y al capital social. El establecimiento de redes, el apoyo, en el fondo, incluso el tema habilitante desde el punto de vista
de la educación. La importancia de la educación en promover la integración, o más bien dicho, el ingreso de personas al mercado laboral. El efecto de la asociatividad, de tejer redes, de tener en el fondo un apoyo y tener en el fondo contacto de alguna manera que potencian mi interés en poder estar y participar en el mercado. Está la teoría de las interseccionalidades también, muy mezclado con el tema del género, ¿ya? Y las ventajas y los problemas en el fondo que enfrentan las mujeres en general para ingresar al mercado, y particularmente las mujeres con discapacidad. Eso también es algo que se ve un poco limitado. Y la teoría social de la inclusión, que bueno, este cambio de paradigma en el fondo de ver la discapacidad como medicalización y transitando hacia lo que es más bien inclusión social. Esto es un poco el modelo teórico que desarrollo en la tesis. Me voy a enfocar particularmente en esta parte de acá, en el ingreso, ¿ya? La presencia de personas con discapacidad en el mercado laboral, y hay algunos de sus determinantes, vamos a llamarlo así, un poco de la sociología, que tiene que ver tanto con el capital social, con el capital cultural, atributos personales, características propias de los individuos, ya la estructura familiar, también como un espacio de contexto, la red de apoyo, la participación social, la educación y el capital también. Todos estos elementos en conjunto, teóricamente, pueden estar comerciando o pueden estar, ya sea hacia adelante o hacia atrás en el fondo, influyendo en la presencia laboral de personas con discapacidad. Para poder desarrollar este estudio, yo estoy basando principalmente en la encuesta nacional de discapacidad y dependencia, la ENVIDE, que es una encuesta que se liberó en el año 2022, pero se liberó a principios de este año. Entonces son datos, por decirlo de una manera, datos nuevos, ya, datos tan frescos de alguna manera levantados desde esta encuesta. Esta es una encuesta que se levantó desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en conjunto con SENAVE, con SENAMA, y que aplicó el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Es una encuesta grande, ya tiene hartos casos, ¿ya? Pero particularmente en este estudio, la unidad de análisis considera chilenos y chilenas en edad activa, de 18 y 59 años, y la muestra total, en el fondo, que considera este universo son aproximadamente 20.000 personas, de las cuales 2.761 clasifican como personas con discapacidad. Entonces, del total de la muestra de trabajo son aproximadamente un 13,2%. Esta idea, en el fondo, de trabajar los datos tiene como dos razones de ser. Una es explorar qué es lo que está pasando hoy en día con el mercado laboral y desde el punto de vista de la demanda de personas con discapacidad en el mercado laboral. Entonces, visibilizar como estado del arte o también cómo es el diagnóstico hoy en día, es algo importante que no hay. Uno ve datos, en el fondo, los datos que se publican son muy generales, muy descriptivos, pero no hay, o falta dado que son datos más o menos nuevos, falta darle una vuelta de tuerca para cómo uno puede ir estructurando, cómo uno puede ir viendo como dinámicas internas, ¿no? De distintos elementos, desde el género, desde la cultura familiar, aspectos relacionados con la vulnerabilidad, etc. Cómo eso también se refleja en las personas con discapacidad. Entonces, este estudio lo que trata de dar cuenta es que las brechas sociales, en el fondo, persisten, ¿ya? Incluso en grupos como personas con discapacidad. Y muchas veces se piensa que las personas con discapacidad son como todas iguales. Ya, como que están ahí, y bueno, son personas que están excluidas del entorno, que están excluidas de la sociedad, pero incluso dentro de las personas con discapacidad, de este grupo, de este universo, uno encuentra matices. Y es lógico, porque bueno, como personas, como individuos, hay diferencias
hay intradiscriminaciones en el fondo, hay brechas. Entonces, este estudio de alguna manera lo que trataba de buscar era identificar estas brechas. ¿Ya? Entonces, en términos de resultados, bueno, algo que es consistente con los hallazgos, con el grado de discapacidad, tiene exactamente un efecto en las chances o las probabilidades de estar o no estar. Quienes tienen discapacidad severa, en el fondo tienen muchas menos chances de poder estar en el mercado laboral que tienen el empleo remunerado. ¿Ya? Otro tema importante que se ve de manera transversal es la brecha de las mujeres. Las mujeres con discapacidad tienen menos chances de estar en el mercado laboral, incluso menos chances que hombres con discapacidad. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, el efecto, comillas, de la discapacidad se ve potenciado, negativo, en el mercado laboral, se ve potenciado en las mujeres. En los adultos, personas de 30 y 45 años también tienen más presencia en el mercado que los jóvenes, ¿ya? Entre 18 y 29. Tenemos que en hogares donde hay menores de edad y donde la persona con discapacidad es jefe de hogar, también aumenta el rechazo, lo cual tiene que ver, no lo puedo asociar como con esta teoría más económica, de que es necesario para el ahorro. Entonces, personas que tienen, son jefes de hogar, tienen que mantener una familia, bien simple, tienen que estar presentes, o sea, tienen que aumentar su posibilidad de estar en el mercado y poder tener un empleo y poder tener una remuneración. ¿Ya? Hay otra brecha que es transversal, en el fondo, que es el tema de hijos y pobres. Hay mayor inserción en los quintiles más de personas con discapacidad que pertenecen a quintiles más acomodados en el fondo, tienen más chances de estar en el mercado laboral que quienes están en los quintiles más desaventajados. Porque también, además, el tema de ser mujer, o sea, si eres mujer, tienes discapacidad y perteneces a un quintil más pobre, en el fondo, tus chances de poder estar en el mercado laboral van a ser mucho. Pero eso es lo que evidencia los datos. En hogares con jefes de hogar que son más educados, donde hay mayor grado de instrucción, desde el punto de vista credencial, mayor nivel de estudio, aumentan también las probabilidades de inserción. Ahí estoy viendo enlazado también con el tema de pertenecer o no a quintiles más ricos o más pobres. En quintiles más ricos también hay mayor nivel de educación. Eso también se ve reflejado en las personas con discapacidad. Y otro punto que también es interesante desde el punto de vista del capital social, ¿ya? Como puede ser un elemento protector, ¿ya? De lo que es el trabajo para personas con discapacidad, es que la participación social y el acceso a redes de apoyo, a eso me refiero, pierde relevancia cuando uno compara la presencia o la realización de actividades recreativas y la participación política. Es decir, el efecto positivo de participar políticamente formalmente, puede ser ejerciendo el voto, ¿ya? De personas con discapacidad y actividades recreativas, en el fondo el poder estar fuera, el poder relacionarse con otros, el estar fuera del espacio regido del hogar, por decirlo de una forma, también se tiende a asociar positivamente con personas que logran estar presentes en la hora. Estos son hallazgos, como les digo, bien generales, algunos de ellos esperados, otros de ellos no tanto, pero de alguna manera presentan preguntas. Uno se queda con más preguntas realmente que respuestas cuando uno ve. ¿Ya? Y esta es la primera parte. La primera parte es, bueno, estar o no estar. Las personas con discapacidad se insertan en el mercado laboral o no se insertan. Ahora viene una segunda pata, que no es lo que voy a hablar hoy día, eso hablaré en otro momento, que es cómo se inserta. Hay un poco lo que decía Jaime, como dice, bueno, ¿en qué condiciones? Ya, en empleos que son tercerizados, que son privatizados,
con niveles de ingresos mucho más bajos, donde hay una discriminación salarial, por ejemplo, o una discriminación de funciones. Entonces, hay estas barreras que uno puede ir viendo, son barreras que se van ampliando. Son súper complicadas. Yo ahora no vengo a dar soluciones de ya sé. Pero sí creo que es bueno tener en cuenta o tener en perspectiva el escenario. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora? Muchas cosas que uno puede decir, como desde la casuística, pues, oye, uno puede ver casos o desde perspectivas cualitativas, uno puede pensar en mi vida, ver qué es lo que pasa, finalmente, conversar con personas con discapacidad insertas o no insertas en el mercado, y uno ve que hay una correlación. Oye, lo que yo veo en la casuística me resuena a lo que yo veo a nivel agregado. O sea, 5 minutos. Entonces no puede ser que yo me esté imaginando cosas. Hay una sistematicidad que uno puede ver acá. Y un poco, como lo voy a poner en esos términos, como que me lucha poder tomar esta información que está disponible y valorizarla. Si uno piensa, o uno ve un poco la historia para atrás, estudios de discapacidad en Chile, con datos en el fondo del último estudio que había en el Estudio Nacional de Discapacidad en 2015. O sea, datos en el fondo que uno pudiera decir, estadísticas del Estado, estadísticas en el fondo oficiales que uno pudiera utilizar como para poder mapear y tomar decisiones, porque finalmente toda la idea de esto es, bueno, ¿qué decisiones vamos a tomar el día de mañana? Ya, vamos por buen camino, como decía Jaime, bueno, y la ley, ¿qué? ¿Está haciendo el efecto esperado o no? ¿Estamos logrando romper esas brechas o no? ¿Qué otro tipo de medidas? Efectivamente, una ley de cuotas es suficiente. No. ¿Dónde más deberíamos intervenir? Eso no es necesario intervenir, lo voy a poner en un término un poco frío, pero intervenir la oferta, sino también cómo intervenimos en la demanda. ¿En qué aspectos se ven estas desventajas? Es un poco la idea de hoy día, como presentar en este panorama. Esto es un work in progress en el fondo, pero ya más o menos hay algo avanzado y la línea de resultados y de conclusión también por marcar. Bueno, muchas gracias. Y ahí yo después cuando abierto si tienen preguntas, dudas, las puedo hacer en esta ronda que Muchas gracias, Daniela. Ya, ahora abrimos a comentarios y preguntas de todas y todos. No sé si alguien puede pasar respondiendo los papelitos de preguntas. ¿Comentarios? ¿Algún comentario? A ver si se animaron a hacer preguntas. A través del chat también pueden hacer preguntas. Estamos atentos. No, sí, me parece un montón. Sí, entonces tiene que animarse a hacer preguntas. Adiós. Pensé más que nada pensar en una persona que haya sufrido una discapacidad generalmente laboral. Eso, como cuál sería Claro, ahí en el fondo el tema de la permanencia, situación donde efectivamente la discapacidad aparece en una parte del ciclo de vida posterior, en el fondo, no hay algunos datos que estoy explorando ya más en la inserción misma. ¿Ya? No tengo como información como para poder decir que comparo estos dos grupos, pero efectivamente uno puede ver que ya personas que ya están insertas no tienen muchas dificultades para poder mantener el empleo y las condiciones con las cuales nos mantienen. Porque finalmente
Y lo que pasa es que terminan, quienes han sufrido algún tipo de accidente o algo así, terminan marginándolos como de manera institucionalizada, ¿ya? A través de una pensión, por ejemplo, una jubilación anticipada, y eso ciertamente trae dificultades después tanto al espacio económico como al espacio social de esas familias, ¿ya? No tengo datos como para decir que cuánto es, pero efectivamente hay una diferencia y eso eventualmente uno lo podría también explorar con mucho más detalle. Y con otra pregunta relacionada más con el tema de discapacidad como invisible, ¿no? O invisible, que no se nota. Puede ser lamentable o social. ¿Qué sucede en eso dentro del trabajo? Que sé que se hace como el psicología. ¿De qué manera conocer a las personas? Claro, bueno, y ese es un tema que tiene que ver con los instrumentos, ¿ya? De cómo yo puedo, claro, tenemos clasificar, cuando uno puede tener ciertas críticas respecto de cómo tú decides, comillas, que es una persona con discapacidad, si la tiene o no la tiene, y en qué medida la tiene. Entonces, claro, este instrumento logra de alguna manera identificar algunas barreras más de tipo ambientales, más que barreras como psicológicas, por decirlo de alguna manera, en ese sentido. Y aborda más bien discapacidades de tipo cognitiva, ya más que de otro tipo, además de las físicas, ¿no? Ya motor. Entonces, claro, puede haber un grupo que está invisibilizado, ¿ya? Y eso tiene que ver con la forma de definir, ¿ya? Que es bueno, muy tradicional, ¿no? La forma como se define discapacidad en los estudios en Chile es lo que se toma la OMS hoy en día, y de hecho el tipo de clasificación que se hace o las preguntas de clasificación que se hacen son muy estándar en ese sentido. Pero tampoco hay una decisión como estatal, por decirlo de una manera todavía, como para poder hacer esa medición. ¿Ya? Porque han habido diferencias en cómo se ha tomado el concepto del 2022 a cómo se tomó el 2015. Si bien el instrumento en ese sentido no cambió mucho. ¿Ya? Entonces, no podemos decir que hay como una estandarización todavía en términos de estudios de discapacidad con la clasificación, pero se debería tender a eso, precisamente como para poder ver aspectos más longitudinales, como de tendencia, como si, oye, 2015, 2022, bueno, 2025, lo que vaya pasando en el fondo en ese escenario. Entonces, esa es una consideración metodológica súper importante. Es cómo yo mido el concepto, de cómo yo lo estoy operacionalizando, como en sociológico. ¿Ya? Pero claro, eso será un poco la próxima. Para Jorge. Jaime. Le hemos cambiado el nombre de día, sí. Sí, me cambiaron el nombre. Que cuando uno lee como estudios de discapacidad, sobre todo el trabajo, bueno, o en general sobre sociología de la discapacidad, uno siempre se encuentra con el modelo social, que siempre es como una forma, o sea, siempre es como el modelo marxista o de economía política de Oliver. Pero como que yo en lo personal de lo que he leído siempre he encontrado como una teoría, o sea, teorías liberales sobre la discapacidad. Como que, ¿por qué pasa eso? Es una pregunta bien compleja. Yo diría que es difícil tener una visión liberal que resalte a las personas con discapacidad de su propia deficiencia. De hecho, yo diría que eso es lo que determina la posición política que tiene la persona al analizar la discapacidad. Si veis la persona, si se ve la persona con discapacidad como una persona enferma o no, digamos. Es ahí donde yo haría el paraguas o lo que fractura una visión liberal o de derecha y una visión más marxista o de izquierda, pero por cierto, los estudios en discapacidad exceden por mucho al modelo social o a la crítica de Oliver. Están los estudios críticos en discapacidad que se construyen a partir del modelo social, pero lo exceden.
De hecho, hay muchas críticas del modelo social que no elabora, por ejemplo, reflexiones respecto del cuerpo, de la experiencia corporal, del sufrimiento, del dolor, y se centra solo en las condiciones estructurales de exclusión, pero no en la propia persona con discapacidad. Y eso lo da la vuelta a los estudios críticos en discapacidad. Pero para poder cerrar la pregunta mejor, diría que es difícil tener una perspectiva más liberal, aunque la hay, y yo diría que la perspectiva más liberal tiene que ver con el concepto de vida independiente, porque el movimiento de vida independiente lo que busca es fortalecer los derechos civiles de las personas con discapacidad, lo que les planteaba un poco con Walker. Walker define que la exclusión está dada por tu no garantía de derechos civiles. El, el movimiento de independiente también. Ellos luchan por fortalecer los derechos eh, civiles de las personas con discapacidad, pero no tienen una visión marxista de que hay que cambiar las condiciones estructurales de explotación para superar la discapacidad. En mi caso, y hay muchos autores como los que citó la compañera recién, como Shakespeare, que no estarían para nada de acuerdo conmigo, que la discapacidad puede ser superada, porque la discapacidad no tiene que ver con la deficiencia física. Yo creo que la discapacidad puede ser superada y tenemos que avanzar a superarla, porque la entiendo como la exclusión estructural de la persona, como la discriminación estructural producto de esa deficiencia. Por tanto, podemos superar la discapacidad. Pero hay autores que plantean que no, que la discapacidad es parte de nosotros. Eso diría, perdón, lo largo de la respuesta. Hay un comentario en el chat que voy a leer de Paula, que dice que ella más bien tiene un comentario respecto a lo que comentaba Jaime sobre el mal funcionamiento de la ley 21015 de inclusión laboral. Dice que la otra vez vio una petición de change.org, una página web, de una persona chilena con discapacidad visual que pedía que se creara una ley para garantizar que las empresas contrataran a personas con discapacidad. Y ella dice que, no sé si eso es un reflejo del fracaso rotundo de la ley para hacerse conocida y aplicada, o es que esta persona en concreto pedía una ley exclusivamente para personas con discapacidad visual. Pero lo que sí queda claro es que en temas de trabajo la gente al final del día se la juega de forma independiente para entrar al mundo laboral. Gracias, Pablo. ¿Puedo hacer un comentario también? Yo trabajé en el Servicio Nacional de la Discapacidad muchos años y estaba a cargo del reporte de la ley de inclusión laboral del sector público, porque ustedes saben que la ley aplica al sector público y al sector privado. Y hay algo que a mí me parece muy importante, que ya si la ley es poco conocida, encuentro que esto es menos conocido, que es que para el sector público hay una consideración, una obligación especial que no aplica al sector privado, que tiene que ver con la selección preferente. Y que dice que en los cargos de alta dirección pública, o sea, dice que en cualquier proceso de selección del sector público, si una persona con discapacidad llega a la terna, esa persona debe ser seleccionada preferentemente por sobre las otras dos personas. ¿Ya? Entonces, al menos donde trabajaba yo, en el Servicio Nacional de la Discapacidad, así ingresaron muchas de las personas con discapacidad que trabajan hoy en día, que llegaron a una terna, es decir, cumplían todos los requisitos, se destacaban versus el resto de los postulantes, llegaban a una terna en igualdad de condiciones y esa persona tenía que ser seleccionada por sobre las otras personas que no tenían discapacidad. Y en los casos de alta dirección pública, no sé si ustedes saben, pero esos cargos son como de confianza, entonces ahí como que se disminuye la exigencia, entonces no se obliga al Estado a contratar a la persona con discapacidad, pero sí en el proceso de selección, si hay una persona con discapacidad que está cumpliendo todo, se pone la obligación de que esa persona con discapacidad esté en la terna que se presente a la autoridad. ¿Ya? Entonces creo que es una herramienta muy útil, muy desconocida, porque en el fondo las personas con discapacidad que postulan, sabiendo esta obligación, y a nosotros nos pasaba, sí, efectivamente hay excepciones donde la persona con discapacidad no es contratada, y la persona con discapacidad puede apelar, diciendo, ¿por qué yo no fui contratada si yo estaba en la terna y tengo selección preferente? A veces pasa que había más de una persona con discapacidad en la terna. ¿Ya? Al menos en Senadis postulan muchas personas con discapacidad. O también pasa que la ley dice que tienen que estar en igualdad de condiciones. Entonces podía ser que en esa terna la persona con discapacidad tuviera un puntaje muy
inferior en alguna de las pruebas, que era importante para el cargo, entonces quedaba fuera. Pero creo que eso también es algo súper importante de la ley de inclusión laboral, de la 21015. Y otra cosa que también quería hacer así como un comentario con respecto a la ley, que es lo que mencionaba Jaime sobre esta excusa de la incompatibilidad del cargo, que las empresas se pueden excusar, bueno, el sector público también se puede excusar, pero todos se pueden excusar diciendo que no, es que estos cargos son incompatibles con personas con discapacidad. Y nosotros hacíamos capacitaciones a todo el mundo diciéndole como, no sea ridículo para decir eso, porque en el fondo teníamos instituciones que excusaban enteras. En nuestra institución no pueden haber personas con discapacidad. Y es como, ya, pero hice un perfil de cargo de todos los cargos de esa institución para ver que todos los cargos son incompatibles con todas las discapacidades, porque además, claro, quizás el ejemplo que daba Jaime de, ¿no es cierto?, el reactor nuclear, ya, quizás una persona ciega en un cargo que tiene que ocupar un microscopio no puede hacer el cargo, está bien, eso se entiende y no se entiende una discriminación arbitraria, hay una cosa del perfil del cargo. Pero es súper importante de que esto tiene que ser una revisión uno a uno. Y también el tema del riesgo es un mito, porque nosotros siempre le preguntábamos a las empresas, como a las personas con discapacidad, o sea, y al sector público, ¿pueden o no pueden hacer empleos riesgosos? Pueden, igual que cualquier trabajador. O sea, si hay un empleo riesgoso, va a ser riesgoso para una persona con discapacidad como para una persona sin discapacidad. Entonces el trabajo en el reactor nuclear es riesgoso para cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad. Entonces esa excusa no es válida para decir, ah, no, no voy a contratar personas con discapacidad porque es muy riesgoso. No, pues tú como empleador tenés que entregar las medidas para asegurar de minimizar los riesgos para cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad. Entonces, importante igual cómo se van instalando como esos, bueno, esas visiones caritativas igual y sobreprotectoras hacia la discapacidad de que no es muy riesgoso o es muy exigente, pues es riesgoso y exigente para todos, en igualdad, en igualdad de condiciones. Oye, vinculado también a la pregunta que hacía Pablo al principio, lo que dices tú como estas excusas desde los modelos educativos, como no, esto es por ejemplo que tiene la pregunta sobre cuando tú adquieres una discapacidad, claro, tampoco tengo datos, pero sí nos ha salido, cuando son investigaciones cualitativas, son pocos casos, y ha sido llamativo, porque efectivamente estamos haciendo entrevistas a personas que tienen distintos tipos como de impedimentos, y en los casos en que han habido, que son por muy poquitos casos, que personas que han tenido accidentes, que han adquirido una discapacidad física de un minuto a otro, hay más de un caso, contándonos como también en la parte de su historia laboral, en que lo echaron. Y me acordé también porque diciéndoles como, bueno, esto es para que me acordé el caso de una persona que tuvo un accidente que además fue muy, hace unos años atrás, fue muy noticioso, también en todos los medios y todo el mundo solidarizó mucho con esa persona, fue todo muy trágico, porque además murió gente en ese mismo accidente. Y después de ser en su trabajo, le decían como, bueno, ahora es como que le dedicas a tu rehabilitación. Es como, no, es que quiero trabajar, es como, puedo trabajar. Ya venía de vuelta de la licencia de la rehabilitación. No, no, pero es que por rehabilitación. Bueno, y además nosotros no tenemos un baño que tú puedas ocupar. Y era como, esta es una empresa de construcción. ¿Cómo? Me echaron de la constructora porque no había un baño. Como al fondo, como el billete, claro. Universitario, etcétera, al momento de la entrevista parece que se había hecho en sí mismo, tenía un discurso muy pro de emprendimiento, como también que cómo se van también construyendo unas narrativas, ¿sí? Porque entonces también después él tenía un discurso bien terrible a mi juicio, y bueno, yo pude salir adelante porque el emprendimiento, entonces si yo puedo salir adelante, todos pueden salir adelante, desde la adversidad. Y había más casos que había pasado eso, que cuando después de adquirir la discapacidad, las personas habían echado el trabajo, ni siquiera de pensión, ni de jubilación anticipada, sino que no, ya, no, pucha, ya. No se puede, bueno, y tú prefieres como diciendo que tú bien. Oye, lo de las empresas de la preferencia, eso es como el resto del servicio público, no nadie sabe. No, el sector público sabe, sí, porque el servicio civil, que es el que regula todos los empleos en el sector público se tienen que hacer por concurso público y todos los concursos públicos están reglados por el servicio civil.
Entonces, el servicio civil te entrega las bases, como tú tienes que hacer los concursos así, y ahí sale que la selección es preferente de personas con discapacidad. No, el servicio civil tiene una política de inclusión bien buena, y menos mal, porque ellos son los que monitorean a todo el resto del sector público. Sí. No, sí, o sea, es sabido, pero lo que pasa es que la gente no lo sabe. Entonces, si tú postulas y no quedaste, no es legal. Ah, bueno, sí, no es legal. Y bueno, eso también es algo importante que lo que también que preguntaba Carlos respecto a las discapacidades no evidentes, ¿no es cierto?, que no son visibles. La ley. Pablo, perdón. ¿Qué dije yo? Carlos, ya es el día. Es el día. Sí. Para una persona con discapacidad ser considerada dentro de la cuota de una empresa es voluntario. Tú tienes que declararte como persona con discapacidad. Y yo puedo tener una discapacidad visible y no querer ser considerada en la cuota. Y no puedo ser considerada en la cuota. O sea, el empleador no está obligado como, ah, no, pero si ya está en silla de ruedas, obvio, check. No. Si tú no quieres ser considerado por la cuota, no eres considerado por la cuota. Y por el contrario, tú teniendo tu credencial, que en ese caso sí para la ley es necesario tener la credencial, o sea, solo son consideradas personas que tienen su credencial del Registro Nacional de la Discapacidad. Tú puedes ir a decir yo tengo mi credencial y tienes que ser considerada aun cuando tu discapacidad no sea visible y quizás no requieras ningún ajuste, pero igual puede ser considerada, es una decisión voluntaria de cada persona. Ahí quería hacer un comentario respecto a lo que decías tú, que es súper claro, que se ven los datos. ¿Ya? El porcentaje de personas que terminan siendo clasificadas con discapacidad a partir de estos instrumentos no es consistente con el número de personas inscritas en el registro nacional, que es mucho menor. O sea, personas con discapacidad inscritas en el registro nacional es una proporción de un cuarto en total al total de personas que finalmente tienen discapacidad. Sí. Porque ser esto voluntario, como incluso para el Estado visibilizar desde el registro súper difícil. Sí. No, y eso es un temazo porque uno reclama, ¿no es cierto? Y Jaime también lo mencionaba, como el 1% es muy poquito, como pedir que un 1% de los trabajos consideren personas con discapacidad, pero además está una política pública que aplica a un 20% de las personas con discapacidad, porque aplica solo para las personas que están inscritas en el registro, no para todas las otras. Jaime tiene la mano levantada. Pero había alguien que tenía la mano levantada antes que yo, no sé si le damos la palabra. Sí, Carlos. Por eso me quedé con Carlos. Carlos, dale nomás. Tú tienes una pregunta. Bueno, primero quería comentar que Paula me parece que nos ha comentado, dejó un comentario en el chat. Sí, lo leí hace un ratito. Está bien. Y lo que quería comentar o consultar es que si hay una sensación de temor, ya que es voluntario parte de la cuota, digamos. ¿Hay alguna sensación de temor, alguna percepción de desventaja o alguna complejidad en declararse voluntariamente dentro de la cuota para personas con discapacidades, de cualquier discapacidad en realidad? Lo que yo he visto, no sé si me preguntan, no necesariamente a ti, pero en competiciones y en nuestra investigación, la respuesta es un gigantesco sí. Claro, porque, y especialmente para, como podemos decir, discapacidades como no aparentes, vinculadas con temas psicosocial o neurodivergencia, o también de discapacidades que puede ser física o degenerativa, que es como un poco como, claro, como cuando haces esa, como entre comillas, como salida de closet, ¿no? La haces en la entrevista de trabajo, por ejemplo, si es que algo que no parece evidente, o la haces cuando ya estás trabajando ahí, como esta es una conversación que he tenido con gente, como yo ya tengo mi trabajo, ¿para qué voy a decir que saqué la credencial de discapacidad? No me van a ayudar nada. Como no, yo sé que no va a haber ningún ajuste y sé que sí va a traer cosas. Como ahora me van a mirar distinto, o a lo mejor hay ciertas responsabilidades que ya me van a dar, me van a estar más ascender, o directamente me pueden echar. O sea, yo creo que sí, que eso también es súper complicado, como dónde están puestos los incentivos también. Y ya que tengo la palabra, también he visto muchos casos en empresas
Claro, como lo que decía Jaime, claro, que el 1% no necesariamente incentiva la nueva contratación, porque hay muchas empresas que lo que hicieron, que, o sea, pero que también es como, mira, ya tenemos contratadas personas con discapacidad, como, yay. Y eso lo vimos también cuando estamos haciendo, conversando con académicos y académicas que trabajan con discapacidad, que trabajan en universidades, y claro, había varios, hay otros casos que es como que la universidad empieza como a perseguir como o saca tu credencial, pero ¿por qué no sacas tu credencial? O sea, en mi caso yo ya tenía el credencial y la universidad estaba así como, ¡yay! Me mandaron un mail así como, dame un número, por favor, y me inscribieron como para acercarse a ese 1%. Y en otros casos, sí, hay universidades que efectivamente como ejercen cierta presión a académicos con discapacidad para que hagan el proceso de sacar la credencial. Y no necesariamente ofreciendo los apoyos, esa es la cuestión. Entonces ahí también hay una cosa como de cuáles son los beneficios que te trae, como los incentivos que puede traer, como entre comillas, salir del closet de la discapacidad, ya sea en la entrevista de trabajo cuando ya hemos contratado, versus cuáles son costos que uno puede tener que asumir. Sí, solo agregar eso con el tema del temor, que también hay un tema, hay un mito de que las personas con discapacidad, si están contratadas por la cuota, no pueden ser despedidas. Y eso es un mito, porque estar considerado para la cuota no te entrega fuera. Tienes que cumplir tus obligaciones laborales igual que cualquier trabajador. No puedes ser despedido por tener discapacidad, y eso es una discriminación arbitraria, y eso es denunciable y muy fácil de ganar en un juicio. Pero tienen que te tienen que entregar los apoyos y tienes que ser evaluado como cualquier persona, y la empresa puede decidir despedirte como cualquier otra persona, como cualquier otro trabajo, no te entrega fuera. Muchas gracias. Aquí, Carlos. Jaime, ahora sí. Igual me gustaría responder la pregunta que hicieron recién. Y Dale. decir que de las personas con discapacidad, como en mi caso, que es evidente, soy usuario de silla de ruedas, por tanto, me vista como me vista, la silla de ruedas se va a ver igual, digamos, y eso no se puede esconder. Pero evidentemente, eh, vivir con discapacidad, no quiero ser menos dramático, pero es complejo, y es complejo porque hay discriminación todos los días. Nosotros vivimos con discriminación y tenéis que aprender a vivir con eso. Supongo que es mucho más difícil para las personas que tienen algún tipo de discapacidad invisible o que pueden, como decía la Flo, ocultar, y prefieren hacerlo porque vivir con discapacidad implica mucha estigmatización, etcétera, mucha infantilización. Por ejemplo, le hago el ejemplo que a mí me pasa todos los días. Incluso me pasó hoy día, cuando venía de camino para acá y me tuve que volver. Estaba en el metro, así esperando el metro, y llegó una señora y me dio plata. ¿Por qué la gente me da plata en el metro? Si yo voy a trabajar, es solo por estar sentado en una silla de ruedas. Y no la recibo, y la gente se enoja porque no la recibo. Entonces, complejo. Eso es lo primero. Y respecto a lo que decía Andrea, claro, lo del servicio civil es súper útil, como en caso de llegar a la terna. Pero para personas con discapacidad ya es difícil llegar a esa terna. Entonces es complejo porque te piden 5 años de experiencia. ¿Y cómo carajo voy a tener los 5 años de experiencia si no le quieren contratar porque eres persona con discapacidad? Entonces, hay una discriminación estructural que incluso te pide llegar a esa etapa, que también es compleja. Eso. Voy a ver el chat, pero no había más comentarios. Bueno, está súper interesante todo, pero también me parece como de especial interés para mí, por lo menos, el tema claro, como esto de la discapacidad visible o no aparente versus una discapacidad visible. Yo creo que, como siempre, las líneas son mucho más difusas de lo que uno piensa en un primer momento, ¿no? Porque
En el fondo, claro, tú, Jaime, dices como, yo no puedo esconder la silla de ruedas, pero seguramente, o sea, yo creo que si uno siempre está ajustándose a lo que esperan los demás, de cómo uno debería comportarse, o qué cosas no debería poder hacer, qué cosas no debería poder hacer. Entonces, muchas veces uno, claro, yo cuando ando con Otto, también mi discapacidad debería ser evidente, a veces no lo es porque la gente piensa que es un perro X, ¿no? Y entonces cuando quiero que sea evidente, saco además un bastón. Y ahí ya, bueno, ya, como es súper evidente, pero también uno puede hacer el juego como de que se note menos. Y yo creo que es algo que más o menos podemos hacer todos en cierta medida, por eso digo como esta línea difusa, que realmente, como de que uno está como adaptándose y de repente, no sé, haciendo cosas que te resultan súper difíciles, pero es como, bueno, pero, escucha, que es complicado decir no, no puedo, ¿cierto? Entonces, como disimulando, por ejemplo, las dificultades que enfrentamos. Eso también es una manera como de tratar de pasarnos piola y yo creo que es algo como que se exige mucho en todos los ambientes laborales y en prácticamente cualquier trabajo. Como, no sé, pues yo voy a una reunión y es como, no empiezo todas las veces como, oye, el PowerPoint no es accesible. Es como, sí, tendría que llegar a todas las reuniones y decir como, disculpen, pero cuando hicieron este PowerPoint, nadie se le ocurrió que no podía estar viendo a alguien con baja visión. Eso no, sí, ya, bueno, ya es piola nomás y en el fondo terminan no haciéndose como adaptaciones que de verdad que son pequeñas. Sí. Ya, igual.